Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Archivos del Crimen San Juan. Relatos que parecen ficción. Él decía que era poseído por espíritus sobrenaturales, por personajes bíblicos, e incluso en un momento llegó a decir que el mismo Jesucristo estaba encarnado en él. Este hombre lo conocían como el Gringo, Juan Carlos, pero su verdadero nombre era Urbano. Y en 1997 fue noticia cuando se descubrió una suerte de secta en la cual este sujeto era el líder religioso y que puertas adentro escondía una aterradora historia. Chicos, vamos a comer, vamos. Nadie sabe a ciencia cierta cómo llegaron a juntarse todas esas familias en una finca que estaba ubicada en el conocido Callejón del Medio, en Pocito. Era una cooperativa que juntaba 9 familias que fue bautizada con el nombre de San Sebastián. Digamos que básicamente esta gente se dedicaba a cultivar la tierra y a la crianza de animales. Todo encuadrado con el sello religioso. Y era una persona la que dirigía toda la finca. Tenían actividades agrícolas, ganaderas y también tenían algunos negocios como un supermercado y alguna otra cuestión comercial que no la recuerdo bien en este momento. Y cada una de estas familias, seguramente por grupos, explotaban estos distintos establecimientos y de ahí obtenían el dinero para su subsistencia. Pero nadie sabe a ciencia cierta qué era lo que sucedía en ese lugar. Todo se manejaba con un estricto hermetismo y puertas para afuera. Para la sociedad simplemente era una cooperativa agrícola. Y así fue durante años. No creo que lleguemos. No, es que tenemos que llegar. Dale, dale, dale. Pero hubo un hecho que se conoció casi de casualidad, que reveló parte del horror que se vivía en esa finca. A fines de 1996 murió una bebé de 10 meses en el Hospital Guillermo Rawson. La criatura llegó con problemas de deformaciones que acarreaba desde su nacimiento. El médico que atendió a la madre pidió unos análisis de la criatura y pudo determinar que esas deformaciones eran consecuencia de problemas congénitos. Habló con la chica y le explicó que estas situaciones en general se daban con problemas de consanguinidad. Por ejemplo, cuando parientes directos tienen relaciones sexuales. ¿Me quieres contar algo? No. Sabes que tenés todo el apoyo del equipo de médicos de acá del hospital, principalmente mi apoyo y puedo ayudarte. El papá de la nena está presente. Tranquila. Al darse este escenario, la joven madre se quebró y le confesó a aquel médico que el padre de esa criatura era su propio progenitor. Con toda la dificultad que esto implica, la chica contó que su padre la violaba desde hace tiempo y que incluso la golpeaba y la amenazaba si ella no accedía. Todo este círculo de violencia extrema se daba en la familia con el mayor secreto y no podía romper esa barrera de silencio porque la tenía amenazada de muerte. Cuando el médico escuchó este relato, fue y habló con la madre de la chica, que le esperaba afuera.
y le dijo que su hija había sufrido una violación y que probablemente era su propio padre el abusador. La mujer, perpleja por el relato que acababa de escuchar, le dijo que ella también era víctima de distintas aberraciones y que no solamente la abusaba sexualmente, sino que la prostituía. Mira, nena, va a venir un amigo mío, lo va a tener que atender y lo único que te pido es que seas piola y sensata. ¿Me escuchaste bien, no? Porque si no, en casa la vamos a arreglar. Que esas personas aparecieron y ella tuvo esas relaciones y obviamente todo dentro de un contexto de misterio, de temor, de miedo, que hacía que la persona no se animara a realizar la denuncia, hasta que todo se destapó cuando se murió la nena, hija de su hija y de su marido. Estas dos mujeres relataron ese doble perfil que tenía Urbano. Por un lado lo pintaban como una persona carismática, amable, trabajadora, y por el otro dejaban entrever el lado perverso que tenía. El médico, conmovido al escuchar esos dos relatos, le dijo a esas mujeres que fueran y radicaran la denuncia ante la justicia. Y es así como el segundo juzgado de instrucción, a cargo del juez Agustín Lanciani, comenzó a desilvanar una trama que involucraría a más personas. Y con esto se conocían los detalles de una especie de secta religiosa donde ocurrían todo tipo de aberraciones. Hola hermosa, ¿cómo andas? Me mandó el Urbano. ¿Sos vos, no? Vení, vamos entonces, al toque. Vení, acércate con confianza. Vamos con confianza. Como contábamos en el bloque anterior, la muerte de ese bebé de 10 meses en el hospital Guillermo Rawson puso al descubierto la presunta violación de la madre de esa criatura por parte de su propio padre. A la par, la madre de esta chica contó que ella también era sometida de diferentes maneras y que incluso su marido la explotaba sexualmente. La prostituía con los propios miembros de la comunidad y con personas ajenas a ese ámbito, y tal vez más incluso porque este hombre era empleado de un correo en Mediagua y ahí mismo usaba esas oficinas públicas para cometer estos delitos con su propia esposa. Mientras estaba con otra persona, él miraba, le metía las manos por debajo, le tocaba sus órganos sexuales. A veces él disfrutaba de eso, que delante de todos me dijo que si yo lo denunciaba me iba a matar, que el tiempo no lo recuerda exactamente, que las nenas eran chiquitas y bueno, fueron creciendo, pero ya estaba dentro de ese ambiente de temor. Estos testimonios de madre e hija fueron fundamentales para desilvanar la punta del ovillo de una investigación judicial y policial jamás vista en San Juan. Y todos estos relatos apuntaban contra Urbano, un hombre de 43 años en ese entonces, que pasaba desapercibido y que incluso no tenía antecedentes en la justicia. Apúrense. Muy bien servida la mesa, ¿eh? ¿Serían tan amables de acercarse, por favor?
Vamos a agradecer esta mesa que nos da el Creador para que todos tengamos la oportunidad de poder creer en Él y de esta forma orar con lo que mejor se tiene, con el corazón. Hermanos, tengamos un día glorioso como el que nos da y nos brinda todos los días esta vida. ¿Qué me sirvió el vino? Pero ¿quién era Urbano? A simple vista, parecía un sujeto común y corriente. Vivía en un populoso barrio de Rawson, era casado, tenía hijos y trabajaba en el correo. No tenía grandes fortunas, pero con el tiempo había logrado ascender en su trabajo y hacia el año 1993 se había retirado con el pretexto de supuestamente dedicarse a difundir la palabra de Dios. Pero al tiempo se separó de la iglesia y formó su propia comunidad. La comunidad San Sebastián la bautizó, en la cual él se erguía como una especie de Mesías que tenía sus seguidores. Él decía que estaba influenciado por seres superiores, incluso creo recordar que hasta había tenido encuentros con Jesucristo, y eso les hacía creer a la comunidad que él dirigía que era verdad. Incluso ahí tanto la hija como algún otro testigo dice que él hablaba y hacía otras voces, como que estuviera poseído por otras personas, y se tocaba una medalla que tenía acá y así mirando al cielo hablaba como si fuera un espíritu. Se decía que esas 9 familias eran las dueñas y propietarias de la producción que se daba en ese lugar. Pero lo concreto es que nadie recibía una remuneración. Solamente se les daba lo mínimo indispensable para poder vivir. Donde supuestamente el objetivo era un trabajo comunitario, se lograba la dominación, repito, a través de esta cualidad o esta condición de él de poder conectarse con espíritus, con entes no terrenales, y bueno, lograr esa coerción de la conducta de estas personas, digamos, lograr someterlas. Lo más grave que se me viene a la mente es este sometimiento sexual que hacía, porque finalmente el trabajo en comunidad derivó en esto de estas otras ideas que subyacían y que eran en realidad la parte medular de esta persona, que era promover la vinculación sexual sin distinciones, sin limitaciones, sin el corset del incesto. Empezó a predicar una serie de circunstancias medias raras, como que él se conectaba con seres superiores y le daban a su vez instrucciones y órdenes de cómo debía actuar, entre otras cosas, por ejemplo, por palabra de la hija, que fue una de las víctimas en este caso, que Jesús le indicaba determinadas formas de actuar, tanto él como el resto de la gente que convivía con él, hasta incluso cómo se debían mantener las relaciones sexuales, que era preferible que se mantuvieran dentro de este grupo o de esta comunidad y no con extraños. Con esta idea tenía sometidos a todos, tanto a grandes como chicos. Bajo estos pretextos fue que un día Urbano le dijo a su hija que fuera hasta su dormitorio y le invitó a entrar a su cama. Le dijo que algún ente sobrenatural quería que tuvieran relaciones sexuales. Y como la chica se negó en un principio, el hombre se puso violento e incluso sacó un arma para amenazarla hasta que la violó.
caso concreto de la hija, además de la parte verbal, y ante la resistencia de la chica, sacó un revólver y lo puso cerca en modo de amenaza, y entonces ahí la hija tuvo que ceder a los designios del padre, que hasta ese momento, según propias declaraciones de ella, lo quería muchísimo. También la chica contó que gran parte del día se la dedicaban a distintas celebraciones religiosas y que su padre oficiaba como una especie de sacerdote. Decía que era poseído por espíritus sobrenaturales o figuras bíblicas, y hablaba de un tal Jorge, Carlos e incluso una mujer llamada Luisa que entraba en su cuerpo y le hacía dar los mensajes que tenía que acatar la comunidad. Gracias, gente. Gracias por estar acá, por acompañarme siempre en esta gran cruzada que es el amor, que es el afecto, que es el cariño, que es la familia que son ustedes. Seamos felices, seamos familia, mantengamos los brazos unidos y tengamos la fe puesta en nosotros mismos para que ustedes, vos, todos, sean lo que yo estoy siendo. No. Sí, porque ustedes tienen que vivir, tienen que creer, tienen que soñar, tienen que ver cómo envejece la porquería que muchas veces se llama sociedad, porque la sociedad es la que nos induce a mantenernos desunidos. Y por eso les pido que sean también unidos, como le dije antes, y ellos nos darán la oportunidad de creer y de crecer en este mundo que tiene muchos sinsabores. Pueden retirarse. Váyanse, por favor. Retírense. No, tú te quedas, ¿eh? A ti te digo. Tú te quedas. Un hombre muy mal formado, con muchos defectos y verdaderamente una maldad muy arraigada, muy arraigada. Sería el polo opuesto, si me permitís seguir hablando, de un Jesús, por ejemplo, que también es un hombre religioso al mango, pero para el bien, para no aprovecharse de los demás, sino que los demás lo aprovechen a él. Este caso es lo opuesto. Es un hombre que, siendo religioso o aparentándolo ser, se aprovechaba de toda su comunidad San Sebastián. Habían varias cosas que ya las claras dejaban ver que esto en algún momento iba a estallar. Una de las mujeres que estaba dentro de la comunidad, en su momento también habló y mostró su preocupación por su hijo y por la familia de este. Dijo que este ya no era el mismo y que estaba preocupado por su nieto.
parecía que le habían lavado el cerebro, dijo esa mujer, según los archivos de la época. Toda la comunidad estaba atemorizada. Recuerdo de lo que he leído que había una señora que quería salirse de la comunidad, sobre todo para salvaguardar a sus hijos, y no lo hacía por temor a que este señor pudiera hacerle algún daño. Esta mujer también juntó valor y habló con otra de las integrantes de la comunidad. Y no fue la única. La mujer de uno de los socios de Urbano tuvo una crisis en un momento y contó que las mujeres de esa comunidad eran ultrajadas sexualmente por el supuesto líder espiritual. Estos dos testimonios llegaron hasta los oídos de un sacerdote de Pocito llamado Jorge Arica. Este sacerdote contó ante la justicia esos testimonios que escuchó. Todo lo que se iba recabando daba a entender que varios miembros de la comunidad eran abusados sexualmente. El miedo existe, miedo a la muerte, miedo al sufrimiento, miedo a la injusticia, miedo al engaño, miedo a que te defrauden. Todos estos miedos, Galdeano es un experto en este análisis del miedo, Eduardo Galeano, el uruguayo, estos miedos te llevan a buscar una tabla de salvación y se aferran al rayo, al sol o a un charlatán como este señor. Y hay seres humanos, individualmente considerados, que tienen ciertos dones dados por Dios o por la naturaleza, si vos quieres, que se llama carisma. Y se ve que este tipo, esta persona, se ve que tenía carisma. Justamente usan su carisma para embaucar a la gente. Engañan, mienten, prometen y son seductores. Otro de los testimonios que fue clave fue lo de un chico de 14 años que vivía desde esa temprana edad en la comunidad San Sebastián. Él dijo que el gringo, o Juan Carlos como lo conocían, hacía trabajar a todos los integrantes de esa comunidad y no les pagaba. Además contó que en más de una oportunidad lo obligó a que tuviera relaciones sexuales con sus propias hermanas y con otras mujeres del lugar. A los 14 años lo obligan a debutar sexualmente con la esposa de este líder de la comunidad esta, a tener relaciones sexuales con dos de sus hermanas y a tener relaciones sexuales con otras personas. O sea, era un menor y yo tengo entendido que esa cuestión se podría haber investigado, no solamente ese menor, sino si existían otros menores que hayan sido víctimas de situaciones de abuso sexual. El muchacho pintó al líder espiritual como un sujeto que les llenaba la cabeza a todos los miembros de la comunidad. Los menospreciaba, los explotaba y los manipulaba. Hacía que se alejaran de sus parientes y que solamente encontraran refugio en esa comunidad de San Sebastián. Al mismo tiempo contó que habían varias personas que tenían problemas psicológicos y depresión. Así fue que el juez Agustín Lanciani ordenó la detención de este sujeto a mediados de 1997. Un semanario local describió cómo fue la particular escena de aquel día. Porque mientras la policía iba a detener al supuesto líder religioso, varios fieles impidieron su detención. Algunos mostraban imágenes religiosas y otros se arrodillaban, rezando y pidiendo clemencia por el líder espiritual. No, por favor, por favor, por favor. No te lleves, por favor. No, por favor.
Urbano fue sometido a juicio entre fines de marzo y principios de abril del año 1999 por los jueces Félix Herrero Martín, Juan Carlos Peluc Noguera y Mónica Lucero en la Sala 2 en la Cámara en lo Penal y lo Correccional. Y acá hay que decir que solo lo pudieron acusar por los delitos sexuales cometidos contra su hija y la explotación sexual con su exmujer. Y es que en el proceso de instrucción se dio algo insólito, porque los miembros de la comunidad que habían denunciado e incluso dado los testimonios de los ultrajes sexuales que sucedían ahí dentro, como también así de la explotación laboral, misteriosamente se contradijeron en el juicio. En las investigaciones penales es uno de los peligros, por decirlo de alguna manera, que los testigos se sientan inseguros después de haber volcado alguna afirmación que comprometa a alguna persona, y puede que esas mismas personas, en el caso de que sean del ambiente delictivo y que con vinculaciones manden a apretar, digamos, hablando en criollo, a esas personas para poder desvincularse. En este caso no sé si ocurrió eso, pero sí sé que hubo personas que dijeron una cosa en un momento y después no se produjeron esos testimonios acá en el juicio. Una de las mujeres que había relatado su preocupación y los abusos sexuales que le sucedían a todas las mujeres de la comunidad, dijo que en ese momento estaba mal emocionalmente y que tenía problemas psicológicos, y que por eso acusó a Urbano de algo que no era cierto. Otra de las mujeres dijo que lo que había comunicado lo había escuchado de otra miembro de la comunidad, pero que tampoco era cierto. De esta manera, el testimonio que había dado el chico de 14 años, que había sido presuntamente abusado sexualmente en reiteradas oportunidades, también se ponía en duda. El informe psicológico firmado por el doctor Millán, que creo que ya está jubilado del Poder Judicial, dice que no había ninguna angustia ni malestar, que le llamó la atención que él lo contaba como algo normal. No lo vio angustiado, que frente a él negó todos los hechos que se le imputaban. No es común ver un padre con una hija que tenga relación dentro de un habitáculo como es una cama para charlar. Ronda con la perversión del padre. Es patológico desde el punto de vista de la perversión, que no implica un trastorno mental. A veces para la comunidad no es peligroso porque puede rondar, pero sí es peligroso para la víctima. El resto de la misma familia puede correr riesgo, necesita un código de silencio para tapar lo que hay. Hay que tratar de determinar si la persona comprende o no la criminalidad de los actos para poder condenarlo o no. En este caso no era una persona que tenía problemas mentales o alteraciones mentales que lo transformaran en inimputable, pero sí tenía una personalidad de perverso. Esa es la síntesis del dictamen del licenciado Millán. Lo que también sorprendió en el juicio fue la actitud del acusado, porque incluso tuvo el cinismo de decir que su hija fue quien lo abusó sexualmente. Es así que se paró frente a su hija y después de todo lo vivido, se presentó como una víctima. Reconoció el incesto, es decir, la relación sexual de él con la hija, pero negó la facilitación y promoción de prostitución a la esposa.
Pero las pruebas que se fueron acumulando, tanto en el sumario como en el desarrollo del debate, acreditaron que esos hechos existieron. A pesar del pedido del fiscal, Ricardo Tignano, de solicitar 19 años de cárcel, los jueces que intervinieron en el caso lo condenaron a 13 años porque solo pudieron probar el delito de abuso sexual cometido contra la hija de Urbano, como así también la explotación sexual contra su exmujer. Y se lo condenó por violación agravada y por facilitación a la prostitución en concurso real, y se le aplicó una pena de 13 años de prisión. El tribunal argumentó en su fallo que no encontraron elementos que sostuvieran que la comunidad San Sebastián era una secta. Y explicaron que de alguna manera Urbano se aprovechó de la ignorancia de los miembros de esta comunidad para sacarles rédito económico. Pero quedaron varios puntos ciegos que nunca pudieron cerrarse. Cuando detuvieron a Urbano, la comunidad religiosa se disolvió y todos tomaron caminos diferentes. Después este sujeto cumplió su condena, pero dicen que nunca más regresó a esos parajes de Pocito. Quienes lo conocieron o lo conocen dicen que Urbano sigue siendo el mismo embaucador y estafador de siempre. Pero en la policía de San Juan no volvieron a escuchar su nombre. Otros dicen que hoy en día se lo puede ver caminando por algunas calles de Rawson. Esto fue Archivos del Crimen San Juan. Relatos que parecen ficción. Nos vemos en el próximo programa.